Buenas noches, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien, profe, muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, te vamos a hacer como un contexto así rápido de lo que vamos a hacer. Realmente es una entrevista muy corta, solo vamos a hacer 5 preguntas porque pues el tiempo es muy reducido para lo que tenemos que hacer. Básicamente es sobre todo el tema del impacto del conflicto armado colombiano en el proceso de paz en el periodo de 1998 a 2018. ¿Sí? Son como, tenemos unas preguntas como muy claras, muy concisas, pero lo que primero queremos hacer es que nos des una reseña, una abrebocas pues quién eres tú, a qué te dedicas y todo lo demás. Yo me llamo Chamil Tajir Silva, soy politólogo y tengo una maestría en estudios políticos latinoamericanos. Ambas cosas las hice en la Universidad Nacional de Colombia. Estoy adelantando mi doctorado en estudios políticos en el externado. En los últimos 5 o 6 años me he dedicado a la docencia universitaria en diferentes universidades. Actualmente soy profesor del Politécnico Gran Colombiano, de cátedra. ¿Y ya? Listo, profe. Nosotros somos estudiantes de octavo semestre de negocios internacionales de la CUN. Algunos de nosotros tuvimos clases contigo, por eso pues pensamos que como el ideal para que nos colaborara con este trabajo de investigación. Listo. Bueno, entonces entremos en materia. La primera pregunta al respecto es, ¿cuáles crees que son las temáticas que faltaron en incluirse en el acuerdo de paz? Con las FARC. Sí, señor. Pues como me dicen del 98 al 2018, pues digamos, lo primero es pues entender que en ese tiempo han habido como muchos acuerdos, bueno, muchos procesos de paz, pero en este último con las FARC, eh, pues no sé, creo que sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses con la policía y, digamos, las últimas denuncias de violaciones de pues, derechos humanos por parte del ejército, como lo del bombardeo, creo que ocurrió el año pasado, si no estoy mal, de un campamento que tenía unos niños. Yo creería que una cuestión fundamental que quedó por fuera de ese acuerdo es la doctrina militar. Digamos que nuestra fuerza pública está formada con cierta doctrina militar que se conoce como en la academia como la doctrina del enemigo interno, y eso es algo como es una manera de entender el papel de la fuerza pública en países como el nuestro, y es de darle un tratamiento de enemigo a cualquiera que ejerza su derecho a la protesta social. Y eso no se tocó, y digamos que eso sigue siendo un problema fundamental pues, del conflicto colombiano y pues que impide que exista una paz completa. Yo Li- también creería que, bueno, agregándole como a la respuesta, que de todas maneras habría que entender que después de 3 años de firmado el acuerdo del Teatro Colón, pues ni siquiera hemos implementado los puntos fundamentales de ese acuerdo. Entonces, no solo es lo que falta, sino lo que no se ha hecho de lo que finalmente se terminó acordando. Exacto, profe. Y digamos que otra pregunta que te tenemos es si de verdad crees que el Estado y las FARC han cumplido con la reparación de las víctimas y con lo que prometieron en el acuerdo de paz. Pues a ver, primero entender que el acuerdo como tal, yo diría que solo en un 10%, bueno, yo diría no, cuando uno lo revisa se da cuenta que en un 10% beneficia directamente a las FARC. O sea, cuando digo beneficiar directamente a las FARC es, por ejemplo, las curules en el Congreso, es, por Mm. ejemplo, el estipendio que recibieron los guerrilleros que se desmovilizaron los primeros 2 años, que digamos en las falsas noticias se decían que era 30 millones, pero realmente pues fue una cuestión mínima de un salario mínimo, como con un pago inicial de 2 millones para un proyecto productivo. Eh,
digamos, directamente a las FARC el tema de la justicia transicional, porque pues finalmente lo que se repitió todo el tiempo es que nadie entrega las armas para pasar 30 años en la cárcel, y la justicia transicional no significa impunidad, sino que significa ciertos compromisos para no estar 30 años en la cárcel. En ese orden de ideas, pues a las FARC se le concedió todo esto. El resto del acuerdo pues tenía que ver sobre todo con resolver cuestiones fundamentales del conflicto social y armado colombiano. Sobre todo el problema de la tierra y el problema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En esos dos temas pues no se ha llegado a lo fundamental, o sea, ni siquiera, bueno, sobre todo en estos últimos 2 años de gobierno del uribismo, pues no hay voluntad política para implementar el tema. Pero las FARC se ha cumplido, o sea, que es que no han dicho la verdad. Pues es que la Justicia Especial para la Paz es una nueva institución. O sea, hay 3 cortes fundamentales: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y con esa reforma constitucional le agregamos una nueva. Y una institución nueva pues no se monta de un día para otro y no empieza a funcionar de un día para otro. Digamos, los resultados de la Justicia Especial para la Paz realmente se están empezando a ver en estos últimos 6 meses. O sea, después de que finalmente se montó como toda la infraestructura, ahorita sí está empezando a correr, digamos, los resultados de la Justicia Especial. Y digamos que en medio sobre todo nos suena que no solo es la Justicia Especial para la Paz, sino que es la Comisión de la Verdad, es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y pues para eso, digamos, está contemplado que presentan resultados en los próximos 15 años. Entonces, muchas veces la gente le exige a una institución algo que no puede cumplir inmediatamente. Entonces, digamos que el Estado es el que ha fallado sobre todo, porque mucha gente dice, que Santrich, Iván Márquez y no sé qué, pero pues cuando uno revisa de las más de 10.000 personas que entregaron las armas, que hayan vuelto a la guerra, han vuelto que máximo 3.000, entonces sigue siendo una victoria, porque pues estamos hablando de más de 7.000 que se mantienen en la civilidad. Y esas que han vuelto a las armas, sin entrar a justificarlos, yo creo que han vuelto a las armas sobre todo por los incumplimientos. Pues no estoy hablando de Santrich y Iván Márquez, estoy hablando pues digamos del guerrillero Razo, que pues tenía ciertas expectativas de poderse integrar a la civilidad y pues se encuentra con un montón de problemas. Yo les pongo un ejemplo, digamos, y eso yo se lo escuché a una excombatiente. Cuando ellos tenían un problema de salud, pues entonces la guerrilla resolvía el tema, o sea, mandaba a traer un médico, compraba las medicinas y el tema se resolvía en menos de una semana, ¿sí? Porque pues entre otras cosas usted tiene que tener a sus guerrilleros bien para que puedan pelear. Ahora llegan y entonces tienen un problema de salud y que estoy afiliado a la PS, que llamo y entonces que la consulta, que 3 meses para que me den una consulta. Sí, esa clase de temas rayan un montón, sobre todo para la gente que tenía ciertas expectativas de lo que significaba estar en la civilidad. Pero a pesar de esas vainas, digamos que en las que tenemos que lidiar todos, pues se sigue manteniendo un montón de gente firme. Entonces, digamos, normalmente se habla de Márquez, de Santrich, pero no se habla de las otras 7.000 personas que siguen manteniéndose en la civilidad, intentando hacerse una vida diferente pues a la de la guerra. Creo que me fui por las ramas, pero pues más o menos esa era la respuesta. Ok. Profe, bueno, la siguiente pregunta que le traemos es, ¿cree usted que la negociación con las FARC se hizo de manera equitativa, teniendo en cuenta todos los crímenes que cometieron? ¿Cree usted que la negociación con las FARC se realizó de manera equitativa, teniendo en cuenta todos los crímenes que cometieron? Uy, pues a ver, depende de lo que su merced considere equitativa, ¿sí? Porque pues uno tendría que tener un montón de consideraciones ahí. La primera es que de la historia de los conflictos armados en el mundo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá,
por lo menos el 90% se han resuelto con un acuerdo, ¿sí? Solo el 10% se han resuelto con la victoria de alguna de las partes. Eso significa que, pues, que usted es muy responsable si está prometiendo que va a ganar una guerra cuando tiene todas esas estadísticas en contra. Y sobre todo en una guerra tan larga como la nuestra, pues que si después de 50 años usted no ha ganado la guerra, pues usted con qué cara asegura que la va a ganar en los próximos 50, ¿sí? Lo segundo es que militarmente hablando, pues era suficientemente claro que esto estaba, digamos, en un empate técnico. O sea, lo que está pasando ahorita con las 28 disidencias, que pues ahí pueden mantenerse con todos los problemas que genera la violencia en el campo durante los próximos 50 años. Entonces, la guerra no se iba a ganar. Entonces, si usted sabe que no va a ganar la guerra, pues tiene que resolver el asunto de la otra manera. Ahora, en términos del acuerdo, si usted, digamos, desde los 80 para acá, se han realizado en este país por lo menos 9 procesos de paz, entre comillas, exitosos, o sea, que han terminado con la desmovilización de un grupo armado, sea guerrillero o paramilitar. Si algo se aprendió de esos 9 procesos de paz es que, pues, que hay que garantizar que esos actores no vuelvan a las armas y sobre todo que no los maten después. Entonces, digamos, por eso estaba el punto como de dejación de armas y de verdad, justicia y reparación. Ahora, digamos que las FARC, pues de todas maneras no era un grupo pequeño. Estamos hablando de la guerrilla más antigua del continente, de una organización de carácter nacional y que seguía teniendo una capacidad de daño pues significativa. Entonces eso era como su activo fundamental, como su capacidad de daño. Y a pesar de eso, digamos, las FARC puso sobre la mesa, digamos, los puntos históricos. O sea, a usted le puede gustar o no gustar la guerrilla, pero pues tenía como unos puntos históricos o una razón de ser política, y era sobre todo el tema de la tierra, y por eso el tema de la tierra fue el primer punto de negociación. Yo, por ejemplo, escribí un artículo con una amiga hace ya varios años comparando las propuestas que colocó la guerrilla sobre la mesa en ese punto de reforma rural integral frente a lo que finalmente se acordó, y las FARC tenía propuestas pues muchísimo más radicales de lo que finalmente se acordó. Radicales en términos de democratización de la tierra, o sea, de repartirle la tierra a la mayor cantidad de campesinos posibles. Cuando uno compara, y bueno, en el artículo lo explicamos, pues uno se da cuenta que las FARC se dio un montón. No estaba obligada a ceder e igual se dio un montón. Y aún así a la gente le parece que lo que se acordó es castrochavismo, cuando realmente son cuestiones como mínimas de democracia en el campo, ¿sí? Cuando digo democracia es que los campesinos tengan tierra suficiente, proyectos productivos, vías, infraestructura, esos temas. Entonces, bueno, la pregunta era si fuimos muy generosos con la guerrilla, ¿cierto? O bueno, por ahí va la pregunta, ¿cierto? Sí fue de forma equitativa, sí. Yo creo que no, al final es que no era solo, o sea, el punto al final no es desarmar a la guerrilla, el punto al final es procurar construir condiciones para que no sean, pues para que no se siga reciclando la guerra. Y en eso fracasamos totalmente. Entonces, porque la guerra se recicló, entre otras cosas, pues porque en estos últimos 3 años no se cumplió con la implementación de esos puntos que le mencioné. Entonces, no solo no era una cuestión de ser equitativos con la guerrilla, sino que fracasamos en eso, en eliminar las razones para que la guerra se reciclara. Ok, listo, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre la participación política de las FARC con el Congreso? ¿Qué opino? No, pues un montón de cosas. Pero primero que 10 congresistas, pues solo pueden como pues sentar su posición, pero pues no son mayoría en ningún sentido, ¿sí? Entonces, 10 congresistas no
no son capaces solos de implementar proyectos de ley, necesitan pues generar alianzas y sea como sea, pues nadie le gusta, pues los partidos políticos de izquierda o progresistas no les gusta de todas maneras que los vean muy juntos con las FARC porque eso, digamos, en términos de marketing, pues no les favorece. Entonces, digamos, no es que la tengan fácil dentro del Congreso. Entonces, eso es una cosa. No les entregaron, no le entregaron el Congreso a las FARC, eso es mentira, o sea, frente a los 260 congresistas que son, pues 10 congresistas, pues simple y llanamente pueden como dejar su posición y ya ahí. En cuanto al términos del partido político, pues no les dieron más de lo que le dan a los otros partidos, o sea, de nuestros impuestos sale dinero para financiar todos los partidos políticos y pues como las FARC se convirtió en partido político, pues les están dando el mismo dinero que le dan al resto. Ahora, en términos de lo que es el partido y demás, pues igual en 4 años los beneficios particulares que tiene ese partido, que es tener personería jurídica aunque no tenga los votos necesarios, se acaban. Entonces, si en 4 años las FARC no sacan los votos necesarios para mantener su personería jurídica, pues van a perder su personería jurídica, ¿sí? Y pues, ¿qué más de participación política? De todas maneras, yo creo que las posiciones de las FARC pues, son importantes porque se han preocupado sobre todo por explicar cuestiones, o bueno, darle voz en el Congreso a voces que nunca se han escuchado, sobre todo pues a las comunidades cocaleras y a intentar poner sobre la mesa discusiones que siguen causando mucha piquiña, sobre todo pues para las posiciones más conservadoras y de derecha. Ok. Profe, tú tocaste un tema muy importante de lo que es, hablaste un poquito de los derechos humanos en este tema de las negociaciones y la verdad es que sí queremos que profundices un poco más de cómo se abordan los derechos humanos en el acuerdo de paz. O sea, esto cómo se ha venido implementando y cómo ves que ha venido desarrollándose. Pues a ver, es que el Estatuto de Roma, o sea, el Estatuto de Roma es como un acuerdo internacional al que queda sometido Colombia y pues quedamos sometidos a la vigilancia de la Corte Penal Internacional, que es como la máxima instancia de vigilancia de derechos humanos digamos, en el mundo occidental. A partir de ahí es que se entiende que no se le podía dar amnistía, perdón y olvido a las FARC con el acuerdo, porque la Corte Penal Internacional está vigilando. Entonces, el acuerdo está diseñado en función de que la Corte no nos sancione por violar el derecho internacional humanitario y pues el marco de derechos humanos al que está sometido el Estado colombiano. Y ya.